Un buen día. Continuando con el módulo de valvulopatía, en esta oportunidad vamos a hablar sobre insuficiencia aórtica. Bueno, por definición, la insuficiencia aórtica se refiere a la insuficiencia de la válvula aórtica para cumplir su trabajo, generando de esta forma un reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo en diástole. ¿Sí? Generalmente las causas son heterogéneas, pero se dividen básicamente de dos tipos: en las orgánicas, que son propios de trastornos que afectan a las válvulas, y las funcionales, que son afecciones, ¿no?, de estructuras adyacentes que concomitantemente afectan al aparato valvular. Las causas básicamente son heterogéneas, sí, como dijimos, son propias de las válvulas, como pueden ser anomalías congénitas, como válvula bicúspide, enfermedades de tejido conectivo, como es el síndrome de Marfan, que es muy frecuente, la válvula aórtica mixematosa, enfermedades autoinmunes, como es el lupus, la otitis reumatoidea, los síndromes antifosfolipídicos, inflamatorias como la fiebre reumática, la endocarditis infecciosas, traumáticas y posquirúrgicas. Las causas o patologías de estructuras adyacentes, principalmente de la raíz de la aorta, sí, generalmente lo que desarrolla la bibliografía es la hipertensión, las aortitis, sí, de cualquier tipo, las traumáticas, la disección aórtica tipo A, la osteogénesis imperfecta, y el Marfan lo vuelve a desarrollar. En lo que dice la bibliografía es que las causas o la enfermedad esclerodegenerativa y la válvula bicúspide conllevan o se llevan 2/3 del porcentaje, ¿no?, de las causas más frecuentes. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad o los cambios hemodinámicos, como dije anteriormente, hay una insuficiencia de la válvula de cumplir su función normal, generando en el ventrículo izquierdo una sobrecarga de volumen, ¿sí? Que esto lleva a un aumento de la precarga, que a medida que se va desarrollando en el tiempo genera también un aumento de la poscarga también. Bueno, corre. Básicamente ocurre a lo largo del tiempo, con una insuficiencia aórtica leve, que en una primera instancia se va como desarrollando medidas compensatorias a nivel cardíaco, ¿sí? Que no generan síntomas hasta que esta compensación se pierde y comienzan los síntomas, ¿sí? En la primera instancia tenemos la insuficiencia aórtica, genera una insuficiencia diastólica, sí, con aumento del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, sí, por el aumento del volumen que le queda al final de la diástole al ventrículo izquierdo. Esto genera aumento de la presión a nivel del ventrículo izquierdo y de la tensión telediastólica, que según la ley de Laplace, sí, eh, se genera posteriormente cambios estructurales a nivel del miocardio, que van generando una adaptación a esta sobrecarga de volumen y permiten que el ventrículo pueda manejar esas presiones, pueda manejar ese volumen sin generar congestión ni falla cardíaca. Se genera, como dijimos anteriormente, un aumento de la precarga, y posteriormente, con el aumento de la presión sistólica del ventrículo izquierdo, aumento de la poscarga. ¿Sí? Este es el gráfico, bueno, de presión-volumen, ¿sí? Vemos en el área delineada cómo es el normal, y vemos que en la insuficiencia aórtica compensada, ¿sí?, hay un aumento del volumen, si es una patología por sobrecarga de volumen, al final de la diástole, ¿sí? Esto va a permitir en etapas compensadas que aumente el volumen de eyección de forma anterogrado, y bueno, que se mantengan las presiones y la tensión ventricular en forma normal. Como vemos en el gráfico, el volumen de fin de diástole es mucho mayor. Esto perdura durante varios años, y posteriormente comienza a haber un remodelado a nivel ventricular, ¿sí?, con aumento de la fibrosis, y esta etapa compensatoria ya se ve excedida por la sobrecarga de volumen y de presión, y empiezan a aparecer los síntomas y aparece la fase descompensada. Como decíamos, aparece la fibrosis intersticial, disminuye la extensibilidad del miocardio, aumenta la presión telediastólica,
¿sí? Esto genera un desequilibrio entre los mecanismos compensatorios y la sobrecarga parietal. Genera una disminución del gasto cardíaco eficaz, ¿sí? Porque se va perdiendo la contractilidad del miocardio por el aumento de la fibrosis. Primero es durante el ejercicio y posteriormente va a ser en reposo. Y comienza a aumentar las presiones a nivel eh, ventricular, que se van traduciendo, se va transmitiendo de forma retrógrada hacia el circuito menor, generando signos de insuficiencia cardíaca, además de signos de bajo gasto cardíaco. Este es un cuadrito que explica un poco la fisiopatología sacado de Bramwell, ¿sí? Que me pareció bueno traerlo porque nos explica cómo, o nos ayuda a entender cómo, aparte eh, em, de generar síntomas de insuficiencia cardíaca, también podemos tener síntomas de isquemia miocárdica, en, de isquemia miocárdica en los pacientes que sufren insuficiencia aórtica, ¿sí? Vemos que el aumento del volumen generalmente aumenta la masa del ventrículo izquierdo, con aumento, esto genera aumento del consumo miocárdico, ¿sí? Que nos lleva a la isquemia miocárdica. Hay una disfunción del ventrículo izquierdo que aumenta la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, que también aumenta la isquemia miocárdica. Y como tenemos una disminución de la presión diastólica a nivel de la aorta, generalmente la perfusión coronaria va a estar disminuida, va a disminuir el aporte de oxígeno miocárdico y va a provocar también aumento de la isquemia miocárdica. Esto generalmente aparece cuando el paciente ya está en estadios avanzados. Los síntomas generalmente se dividen en centrales y periféricos, ¿sí? Es una patología que es muy rica en semiología, ¿sí? Los centrales van a tener que ver, bueno, perdón, bueno, van a aparecer generalmente después de ser una insuficiencia moderada a severa, ¿sí? Tras un periodo asintomático de varios años, ¿sí? Generalmente los pacientes que tienen una función sistólica normal van a progresar hacia la aparición de síntomas al año en un 6%. Cuando son asintomáticos, la disfunción asintomática del ventrículo izquierdo aparece en un 3,5% al año, y la muerte súbita por esta patología generalmente es infrecuente y aparece 0,2% al año, ¿sí? Los pacientes que ya son sintomáticos tienen una mortalidad elevada al año, generalmente alrededor del 10%. Los síntomas más frecuentes son la disnea de esfuerzo, la disnea paroxística nocturna y la ortopnea. El ANGOR, como decía anteriormente, es más frecuente en etapas tardías y pueden aparecer también palpitaciones. Los signos, ¿sí? Esto es lo que decía, que por ahí se vienen centrales y periféricos, sí, que van a tener que ver principalmente los centrales con la dilatación del ventrículo izquierdo, donde vamos a poder encontrar el latido diagonal, el choque de punta un poquito más marcado por la hiperdinamia que tiene el paciente, y vamos a poder palpar la onda presistólica. Los síntomas periféricos generalmente van a ser el aumento de la tensión arterial diferencial, el pulso Corrigan, los signos capilar de Kinke, el salutatorio de Muset, signo de Müller y el signo de Hill. Ahora lo vamos a ver en unos videitos que pude sacar de internet. El pulso Corrigan, o el pulso Magnus Seller, este es un pulso que se debe generalmente a un aumento de la presión diferencial, ¿sí? Donde la presión sistólica aumenta de forma rápida y em, la presión, o sea, la diastólica disminuye de forma rápida también, generando un colapso repentino de la arteria. Se puede llegar a ver. Bien. El signo capilar de Kinke, que también se debe por aumento de la presión diferencial, que generalmente se puede ver muy sutilmente en las uñas, como el lecho capilar como hay como un movimiento del lecho capilar de acuerdo al ciclo cardíaco, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver, ¿no? Bien. Bueno, es el signo salutatorio de Muset, que es un movimiento em, que es concordante con el latido cardíaco, ¿sí? Con donde se mueve la cabeza.
como se puede ver, el signo de Müller, que es el latido de la úvula, también concordante con el latido cardíaco, sí está como aproximado. El signo de Landolfi, que es la contracción y dilatación alternante de la pupila, pero no se ve mucho, pero en realidad la pupila también sigue el ciclo cardíaco, se contrae y se dilata de acuerdo al ciclo cardíaco. Otros signos que podemos encontrar, ¿sí? En la simbología es el signo de Rosenbach o el hígado pulsátil, el del vaso pulsátil, eh, las pulsaciones de los vasos retinianos, el signo de Durosset, que este es un signo que podemos encontrar a nivel femoral, ¿sí? Que generalmente nos da como un soplo, ya sea sistólico o diastólico, de acuerdo a la palpación, a la o compresión de la arteria femoral. Si es proximal, vamos a escuchar un soplo sistólico; si comprimimos la arteria femoral distal, nos da un soplo diastólico. Bueno, en cuanto a la auscultación, vamos a tener un soplo diastólico, sí, que generalmente se va a escuchar mucho mejor en el paciente que está sentado, sí, inclinado hacia adelante, en expiración profunda. Hay que tener en cuenta a la hora de auscultar al paciente que lo que más nos tiene que llamar la atención es la duración del soplo dentro del tiempo diastólico, ¿sí? Ya que esto nos va a hablar de la gravedad de la patología. Eh, En la IAO leve, en la insuficiencia aórtica leve, vamos a tener un soplo protodiastólico, o sea, al comienzo de la diástole, que es poco intenso, ¿sí? Difícil de escuchar, y la tensión diastólica generalmente es normal, ¿sí? En la IAO moderada, un soplo ya que compromete el inicio de la diástole hasta la mitad, ¿sí? Decreciente, y generalmente la tensión diastólica se encuentra entre 60 a 40 milímetros de mercurio. Y ya en la severa, ya va a ocupar más tiempo de la diástole, ya va a ser olo-diastólico, ¿sí? Se va a acompañar de todos los signos y síntomas que mencionamos anteriormente. Puede aparecer un soplo sistólico eyectivo, un soplo sistólico eyectivo, sí, pero es que es hiperdinámico, digamos, no por patología valvular. Puede aparecer el soplo de Austin Flint, y en general se asocia a presiones diastólicas por debajo de 40 milímetros de mercurio, con una diferencial de 80. Bueno, otras cosas que podemos encontrar en la auscultación es el primer ruido, que puede estar disminuido, un clic sistólico, un segundo ruido presente que puede estar intenso o disminuido según la integridad del aparato subvalvular. ¿Sí? Bueno, signos de insuficiencia cardíaca, como el tercer ruido, el soplo, bueno, diastólico que dijimos anteriormente, de Austin Flint. Bien, esto generalmente se produce en la insuficiencia aórtica crónica, ¿sí? Que es muy diferente a la aparición aguda de insuficiencia valvular. ¿Sí? En la aparición aguda de esta patología, el corazón no tiene el tiempo como para adaptarse a la sobrecarga de volumen y genera síntomas mucho más rápido, ¿sí? Generalmente genera síntomas, aumenta la presión telediastólica del ventrículo izquierdo de forma significativa, aumenta la presión a nivel del ventrículo izquierdo, y se transmite de forma retrógrada hacia la circulación menor, generando signos de congestión pulmonar, signos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Em, Generalmente estos son patologías que requieren resolución quirúrgica de forma urgente, ¿sí? Este gráfico muestra cómo cuando es crónica la insuficiencia aórtica, las presiones que maneja el ventrículo izquierdo generalmente son bajas por estos mecanismos de adaptación. Por ende, las presiones pulmonares, como se ven acá, también son bajas, digamos, están adaptadas. En cambio, cuando es agudo, ya las presiones son mucho más elevadas y se transmiten rápidamente hacia la circulación pulmonar, generando edema pulmonar. El diagnóstico
Básicamente, bueno, es clínico y con exámenes complementarios. Ahora vamos a hablar sobre los exámenes complementarios. El electrocardiograma, que generalmente lo que podemos llegar a ver es signos de hipertrofia ventricular y signos de sobrecarga con T positiva, altas acuminadas en B5 y B6. Y puede aparecer también taquicardia sinusal. En fases avanzadas, bueno, podemos tener el bloqueo de rama izquierda. Este sería como un electro, ¿no? que podemos encontrar en este tipo de pacientes. Sí, bueno, ya, la explicación del electro. En la placa de tórax, generalmente nos va a brindar información sobre la estructura cardíaca, que la relación que va a tener con la caja torácica, o sea, el índice cardiotorácico. Generalmente va a estar aumentado de tamaño el corazón, ¿sí? Y podemos evidenciar cardiomegalia. Y si el paciente está con signo de insuficiencia cardíaca, también podemos evidenciarlo a nivel de la radiografía de tórax con la congestión pulmonar. El ecocardiograma, ¿sí? Que es como el estudio de referencia para el estudio del aparato valvular, es la prueba más importante y nos va a permitir describir tanto la anatomía de la válvula, así como también cuantificar y planificar por ahí la terapéutica que va a recibir este paciente, además de definir la morfología aórtica, que como dijimos anteriormente puede estar comprometiendo a la válvula sin que la válvula se encuentre enferma. Bueno, las ventanas que vamos a evaluar en un ecocardio va a ser la ventana supraesternal, la paraesternal con sus dos ejes, ya sea tanto el longitudinal como el transversal, el apical y el subcostal. ¿Qué vamos a ver en cada uno de estos ejes? En el supraesternal vamos a evaluar, como se ve en la imagen de la derecha de la pantalla, vamos a ver, evaluar el arco aórtico, ¿sí? Los troncos supraórticos, y básicamente eso, para eso se pide, ¿no? Para ver la aorta ascendente, arco aórtico y la primera porción de la aorta descendente. En la subcostal, generalmente vamos a ver el corazón desde abajo, ¿sí? Como se ve en la imagen, vamos a ver al ventrículo derecho, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. En el paraesternal, como dijimos, tenemos dos ejes, el paraesternal longitudinal y el transversal, ¿sí? Que nos va a permitir evidenciar, eh, bueno, las cuatro cámaras, ¿sí? El transversal, que haciendo diferentes cortes también nos va a permitir evidenciar diferentes estructuras del corazón a medida que vamos descendiendo, como se ve en la imagen acá. ¿Y qué vamos a ver en cada uno? Esta es una imagen interior, imaginemos que está el transductor en esta zona, ¿sí? Desde arriba hacia abajo vamos a ver el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, vamos a ver la raíz de la aorta y la aurícula izquierda. Nos va a permitir evaluar estas cavidades, nos va a permitir evaluar las paredes de estas cavidades, pero principalmente, y en esta patología lo que nos va a permitir evaluar es la raíz de la aorta y poder hacer mediciones, ¿sí? Em, en el plano para externar transversal, nos va a permitir, bueno, en los diferentes cortes, evaluar la morfología, ¿sí? de la válvula aórtica y nos va a dar información sobre la estructura cardíaca, ¿sí? Nos va a permitir evaluar el grosor de la pared ventricular, o sea, el tamaño de las paredes y de las cavidades. En el eje apical, ¿sí? También tenemos dos planos, ya sea el 4 o 5 cámaras y el de 2 cámaras, que vamos a poder evidenciar a nivel del 4 cámaras, lo mismo, información estructural, el grosor de las paredes, las cavidades, ¿sí? La contractilidad regional o segmentaria de estas estructuras. Em, y en el 2 o 3 cámara vamos a ver también información estructural del tracto de salida del ventrículo izquierdo, de la válvula aórtica, del aparato subvalvular y la estimación del volumen sistólico y del gasto cardíaco. Bien, ¿qué vamos a tener en cuenta o qué vamos a valorar con el ecocardio o qué nos tiene que interesar a la hora de recibir un ecocardio? Es, primero, saber la morfología de la válvula, saber cuántas cúspides tiene la válvula, si son una, dos, tres o cuatro. ¿Sí? Determinar la dirección del chorro de regurgitación, ¿sí? Si es central o excéntrico,
el origen en el plano corto, si es central o comisural, y evaluar el mecanismo, ¿sí? Vemos que hay tres mecanismos. El tipo 1, que generalmente nos habla de una válvula aórtica que es normal, sí, pero se ve insuficiente por una dilatación de la raíz de la aorta. El tipo 2, que es prolapso, por prolapso de una cúspide, con un chorro excéntrico, y el tipo 3, que es por una retracción del tejido valvular, y generalmente da un chorro central. Vamos a poder cuantificar la insuficiencia aórtica, ¿sí? En leve, moderada o severa o grave, por parámetros cualitativos, cuantitativos, semicualitativos y cualitativos, que lo vamos a ver más adelante. Nos va a permitir medir la función y el diámetro del ventrículo izquierdo y bueno, y los diámetros de la raíz de la aorta. En cuanto a los mecanismos de la insuficiencia aórtica, sí, tenemos la clasificación de Carpentier, sí, que la divide en tres tipos. Sí, esta imagen me pareció muy interesante porque aparte de hablar sobre los mecanismos, como dijimos anteriormente, en tipo 1 con bueno, la válvula normal pero insuficiente por dilatación de la aorta o por perforación de los velos, nos da una aproximación de la técnica de reparación que pueda llegar a tener la patología, ¿sí? Bueno, generalmente si está bueno, bien, muy comprometida la raíz de la aorta y la válvula, generalmente se hace reemplazo de los dos. ¿Sí? Si hay una ruptura del velo, generalmente se repara con algún parche. ¿Sí? En la tipo 2 y tipo 3 generalmente hay reparación valvular. La estrategia primera sería la reparación de la válvula. La clasificación, ¿sí? Esta es la clasificación que arroja la última guía de la sociedad de la SEC, ¿sí? Que habla solamente sobre cómo se clasifica la insuficiencia aórtica grave, ¿sí? Cuando hablaba de las características cualitativas, habla sobre la morfología valvular, ¿sí? Que generalmente para que sea severa o grave, tiene que ser anormal, tiene que haber una rotura o un defecto de la coaptación valvular que sea grave. Cuando también el flujo del chorro regurgitante por el Doppler generalmente tiene que ser grande o central. ¿Sí? La señal de onda continua del chorro regurgitante tiene que ser densa, ¿sí? Y otras características que evalúa el flujo bolo-diastólico invertido en la aorta descendente, que tiene que ser mayor a 20 centímetros segundo. Las semicuantitativas, ¿sí? Generalmente habla sobre el ancho de la vena contracta, que generalmente es mayor a 2, tiene que ser mayor a 6, perdón, milímetros, el tiempo de impresión menor a 200 milisegundos. Bueno, y las cuantitativas, el área del orificio regurgitante, generalmente mayor o igual a 30 milímetros cuadrados. El volumen regurgitante mayor a 60 mililitros latido, y la dilatación de la cámara cardíaca, bueno, que se tiene que ver francamente dilatada. Este es un cuadrito que ahora prácticamente es lo mismo, pero lo traje a colación porque bueno, nos hablaba sobre los valores de corte para decir cuándo es moderado o cuándo es leve, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de la vena contracta es leve cuando es menor a 3 milímetros, ¿sí? Moderada de 3 a 6, cuando es mayor de 6 ya se considera severa o grave. La relación del ancho del jet y el ancho del tracto de salida del ventrículo izquierdo, menor de 25 ya es leve, de 25 a 65 es moderada, y mayor de 65 ya se considera severa. El volumen regurgitante menor a 30 mililitros leve, de 30 a 59 es moderada, mayor de 60 ya se considera severa. La fracción regurgitante menor del 30% es leve, de 30 a 49 es moderada, más de 50 se considera severa. Y el orificio regurgitante efectivo menos de 10 milímetros cuadrados, leve, de 10 a 29 moderado, y mayor de 30 milímetros cuadrados ya se considera severa. Bien, la valoración de la raíz de la aorta, como dijimos, que es otra de la información que vamos a sacar del ecocardio. Sí, generalmente la vamos a medir en cuatro sectores, ¿sí? A nivel del anillo, a nivel de los senos coronarios, a nivel de la unión sinotubular y de la aorta ascendente.
¿Qué nos va a permitir esto? Bueno, tener un estimado, saber si la causa de la insuficiencia aórtica es por dilatación aórtica y por ahí guiar la conducta en caso de que esté dilatada la aorta. Otros bueno, tipos de estudio que recomienda la bibliografía es la resonancia. Sí, que generalmente la recomienda cuando el eco no se puede realizar o no tenemos buena información. Y necesitamos también para la obtención de la fracción de eyección, ¿sí? Y la tomografía computada en caso de que haya patología de la aorta. En cuanto al tratamiento, generalmente, o hoy en día se establece o se habla de un tratamiento médico, un tratamiento quirúrgico y un tratamiento endovascular. En cuanto al tratamiento médico, no se recomienda hacer una terapia con fármacos vasodilatadores de rutina en pacientes que están asintomáticos, porque se vio que no mejora el pronóstico ni disminuye la progresión de la enfermedad. Sí, en los pacientes que tienen ahí IAO severa, que son sintomáticos, que están en plan de realización de cirugía, lo que recomienda es hacer un tratamiento de la insuficiencia cardíaca previa a la cirugía y bueno, recomienda fármacos como ya sabemos diuréticos, IECA, ARA2 o ARNI, el tratamiento completo, digamos, de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En los pacientes que no son candidatos a cirugía, en cuanto al tratamiento médico, solamente se recomienda hacer tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Y en los pacientes con insuficiencia aórtica crónica que son hipertensos, se recomienda tratar la presión arterial cuando el valor supera los 140 milímetros de mercurio. Se recomienda IECA grado y bloqueantes cálcicos, no así los beta bloqueantes, porque la disminución de la frecuencia cardíaca va a aumentar la diástole y con eso aumenta el volumen regurgitante, como empeorando la patología. Bueno, las indicaciones de tratamiento quirúrgico, ¿sí? Como dije anteriormente, como las causas que provocan una insuficiencia aórtica aguda, generalmente requiere una resolución rápida, ¿sí? El tratamiento quirúrgico es de urgencia en estos pacientes. En cuanto a la insuficiencia aórtica crónica, las recomendaciones de la cirugía generalmente van a tener que ver con el grado de insuficiencia que tengamos y con el compromiso de la raíz aórtica y con los síntomas que va a presentar el paciente y con el estado del ventrículo izquierdo. La recomendación es generalmente el paciente que tiene síntomas, se recomienda hacer la cirugía independientemente de la fracción de eyección que tenga el paciente siempre que la insuficiencia aórtica sea severa y no tenga ningún tipo de contraindicación quirúrgica, básicamente, ¿sí? En los pacientes que son sintomáticos o asintomáticos y tienen una insuficiencia aórtica severa, que van a ser sometidos a a otra cirugía, ya sea tanto una CRM o una cirugía de la aorta, generalmente se recomienda tratar a estos pacientes, ¿sí? Y en los pacientes asintomáticos con una insuficiencia aórtica grave, se recomienda intentar la cirugía cuando en eco vemos que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está disminuida, es menor del 50%. ¿Sí? El diámetro sistólico del ventrículo izquierdo es mayor a 50 milímetros. Y un nuevo concepto que vi, no había visto en la guía anterior, es el diámetro sistólico indexado al área, a la superficie corporal, que cuando es mayor a 25 también se indica como el tratamiento quirúrgico, ya que estos parámetros se asocian a una evolución clínica desfavorable para los pacientes. Bueno, esto es lo que hablamos recién, ¿sí? Es la indicación que nos da a la Sociedad Española de Cardiología. Y este cuadrito que nos resume a grandes rasgos cómo sería la indicación quirúrgica em, de la insuficiencia aórtica grave, ¿sí? Tenemos, si el paciente tiene una dilatación significativa de la aorta ascendente, si está presente, sí, se considera tratar
como dijimos anteriormente, en la válvula, en caso que lo requiera. Si no la tiene, vamos a ver si la insuficiencia aórtica es grave, si presenta síntomas. Si los presenta, requiere reparación quirúrgica. Si no los presenta, vamos a intentar hacerlo si en el ecocardio vemos que la fracción de eyección es menor del 50%, el diámetro teresistólico del ventrículo izquierdo es mayor a 50 milímetros, o este diámetro indexado al área de superficie corporal es mayor a 25 milímetros metro cuadrado. ¿Sí? En esos casos se va a intentar hacer la reparación quirúrgica del cuadro. Bien, en cuanto al tratamiento endovascular, sí, la última guía de la Sociedad Española lo que dice es que se considera este tratamiento en pacientes que requieran una intervención, pero que el riesgo quirúrgico sea muy, muy alto, ¿sí? O sea, que tengan insuficiencia aórtica grave, que no sean candidatos a cirugía. Se recomienda hacerlo en centros experimentados, ¿sí? Y no en cualquier lugar. Este es uno de los primeros estudios que habló sobre la intervención percutánea, o sea, por de la TAVI, ¿sí? Que fue un estudio que fue internacional, multicéntrico, observacional, que estudió a pacientes con insuficiencia aórtica grave, que estaban sintomáticos, que se sometieron a TAVI. ¿Sí? Participaron 40 centros, ¿sí? Y lo que buscó es comparar los resultados de las TAVI con dispositivos de primera generación versus dispositivos de nueva generación, ¿sí? Los criterios de inclusión, bueno, fueron pacientes con insuficiencia aórtica severa, que por sus comorbilidades, digamos, no podían ser sometidos a cirugía, y se incluyeron pacientes que tenían asociado también insuficiencia aórtica. Los puntos finales primarios era la tasa de mortalidad cardiovascular por todas las causas al cabo de un año. Los secundarios eran la hospitalización o la presencia de síntomas, ¿sí? En los 30 días posteriores al implante de la TAVI. Y bueno, se estudiaron un total de 331 pacientes, ¿sí? Los cuales 119 fueron sometidos o fueron intervenidos con las prótesis de primera generación, y 212 con las de la nueva generación. ¿Qué concluyó el estudio? Que en comparación con los dispositivos de la primera generación, los de la nueva generación tienen una mayor tasa de éxito en cuanto a que disminuye la recolocación de una nueva prótesis, ¿sí? No hubo diferencias significativas en lo que decíamos en la hospitalización, en los síntomas a los 30 días, ¿sí? Y las tasas de muerte por cualquier cosa o por cualquier causa o muerte cardiovascular al año fue menor en los pacientes que recibieron como la intervención con prótesis de la nueva generación. ¿Sí? Esto abre como la puerta, digamos, a que el nuevo tratamiento de estos pacientes sea mediante la colocación de TAVI. Bueno, ¿cómo es el seguimiento posterior de los pacientes? Generalmente los pacientes que se encuentran asintomáticos, que tienen insuficiencia aórtica grave y función normal del ventrículo izquierdo, generalmente se requiere hacer un seguimiento una vez al año, como mínimo, un ecocardio al año. Para los pacientes que tienen el primer diagnóstico, o si el diámetro del ventrículo izquierdo o la función muestran cambios significativos que se acercan a los umbrales quirúrgicos, generalmente se recomienda hacerlo cada 3 o 6 meses, ir evaluando a estos pacientes. Bueno, considerar la cirugía para los pacientes asintomáticos con dilatación significativa del ventrículo izquierdo y un aumento progresivo de las dimensiones del ventrículo y una disminución progresiva de la fracción de eyección durante el seguimiento, ¿sí? Que le vamos haciendo. Y los que tienen insuficiencia aórtica leve moderada, el seguimiento debe ser anual y realizar una ecografía cada 2 años. En los casos de dilatación de aorta ascendente, la tomografía, bueno, se recomienda el estudio tomográfico, como habíamos dicho anteriormente. La evaluación del seguimiento de las dimensiones de la aorta debe hacerse mediante la ecografía y resonancia magnética, y cualquier aumento mayor a 3 milímetros debe validarse por otro método, digamos, generalmente la tomografía.